Buenos días, estimados colegas, fiscalistas, abogados, su servidor contador Hugo Cejo, en una cápsula más en el Fiscal Net Consultores. Se ha hablado mucho referente al tema de las invitaciones en cuestión del día 3 de octubre del presente año, en que la autoridad emitió un correo masivo, por llamarlo así, donde se infiere y señala directamente a contribuyentes, en este caso a nosotros los contadores, a efectos de aclarar o en su efecto presentar en cuestión de servicios de contabilidad de auditoría o afín. Primeramente, y a pesar de que se ha habido muchas opiniones encontradas de una ley coloquialmente llamada antilavado, es increíble primeramente que a estas alturas estemos dirimiendo sobre aspectos de una ley que ya tiene años vigente, del 2003, 2002, 2013, y hoy en el año 2019 apenas estemos viendo lo que son las fracciones del numeral 17 de dicha ley. En este caso nos vamos a permitir dar un pequeño análisis. Por ahí en días pasados publicamos un artículo referente a él. Vamos a abundar un poquito más, dada la invitación de algunos de nuestros colegas, a que expongamos un poco más a detalle el tema, que realmente deja algunas ficciones por ahí y vamos a verlo detenidamente. Al final de cuentas, en esto nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la varita mágica para decir esta es la única verdad, simplemente es una opinión. Veamos lo siguiente. En numeral 17, fracción 11, me voy a permitir la lectura para darle un poco de mayor análisis. Señala la prestación de servicios profesionales. Aquí estamos hablando de prácticamente lo que el gremio contable, ¿no? A pesar de sobre todo, y a pesar de que las fracciones, las 5 fracciones que se han citado en diferentes latitudes, grupos, programas, etcétera, ¿no? Señalan lo siguiente: la prestación de servicios profesionales de manera independiente, es decir, que no medie una relación laboral, no tenga una relación patrón-trabajador, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Hasta ahí estamos perfectamente bien definido a qué rubro se refiere. En aquellos casos en los que se prepara para un cliente, obviamente un trabajador no le va a preparar para un cliente un servicio profesional, ¿no? En este caso, aquí es conveniente, a pesar de que utilizar el derecho común, en donde o en qué parte establece la ley, ya sea por escrito o me lo indique, ¿no? El único artículo es el 14 de la de la ley del IVA, a lo que se refiere como un servicio profesional. Aquí primeramente requiere un mandato, un contrato, definitivamente en estos casos, ¿no? Ahora, señala, y continuando con la redacción, en aquellos casos en los que se prepara para un cliente o se lleva a cabo en nombre, y luego señala aquí el punto importante, y representación del cliente, cualquiera de las siguientes operaciones. Es decir, son dos cosas las que tenemos que tener. Una es un servicio, lo que vamos a desempeñar como tal, y en segundo lugar, que exista un mandato, un contrato bilateral, un acuerdo de voluntades entre el cliente y el profesional, donde se señalen primeramente desde el objeto social de una empresa las funciones que va a realizar el contador en representación de él, obviamente en el entendido de que se va a inferir a realizar las siguientes operaciones.
la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Aquí el punto es uno que lo perdón que el profesional prepare. Ese es uno. Y en segundo lugar es que el profesional participe activamente en el inciso A, en la compra de bienes inmuebles o la cesión de derechos. Creo que el punto donde viene más controvertido es el inciso B, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. ¿Qué hacen muchos contadores? Redactan el contrato y les indican, ¿sabes qué? Contribuyente tal, yo te voy a manejar, dame los tokens, te voy a manejar tus estados de cuenta, va a entrar el dinero en mi cuenta y luego te lo voy a regresar, me vas a reembolsar el pago de los impuestos, tú me depositas y yo te hago todos los cálculos, ¿no? Ese es un error, la verdad, infragante, y ese es un punto de acto vulnerable. El simple hecho de manejar la cuenta es un tanto subliminal subjetivo, porque hay quienes dicen, oye, es que yo nada más le dije que me depositara y luego de ahí iba a hacer yo el pago de derechos, el pago de los impuestos, pago referenciado, etcétera, ¿no? Es un acto vulnerable, la verdad. Lo que es el inciso C, el inciso D, la organización de aportaciones de capital o cualquier tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Volvemos a insistir, puede ser preparación de él o puede participar el profesional activamente en él. Y por último, lo que es la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. Como ya lo señalamos incluso hasta en el programa de Sinergia Inteligente que leímos el martes pasado, este inciso D se refiere prácticamente a un seguimiento de lo que va a entrar en el preámbulo del paquete económico 2020. ¿A qué se refiere? Prácticamente a mostrar, esto lo van a compulsar con las estrategias que seguramente van a aprobar. Obviamente aún no lo hacen, pero mencionan que a partir de mañana ya se va a reafirmar el paquete económico. Hay que esperar, hay que estar atentos, hay que estar pendientes. Por último, en el último párrafo señala, serán objeto de aviso ante la estrategia cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respecto al secreto profesional, que realmente ya no existe, y garantías de defensa en términos de esta ley. Aquí el punto es revisar el objeto social de la empresa y revisar a detalle el contrato, el mandato donde el profesional de la contaduría va a poner a detalle ante el cliente. Es bien importante esos dos conceptos, esas dos partidas, y de ahí se va a especificar si entro, si tengo que aclarar, tengo que presentar, es un acto vulnerable. Cada caso se tiene que evaluar en forma particular. No podemos hacer un formato para todo el mundo como muchos lo han querido ver. Eso es un error muy grande. El otro punto es que una invitación es solo eso, una invitación. Obviamente, en el entendido que si sabemos como profesionales que estamos incurriendo en actos vulnerables, pues prácticamente sabemos que aunque sea una invitación y que no tenga efectos jurídicos, y si sabemos exactamente que si estamos incurriendo en actos vulnerables, hay que contestar, hay que presentar lo conducente, porque después se va a transformar en un requerimiento en forma donde, ándale, ahora sí, ya te van a notificar y te van a obligar a que presentes lo que dé lugar. Reitero, no se debe generalizar para todos el presentar ese formato. Se tienen que reunir todos los requisitos de esa fracción y los opuestos de cada uno. Hay que analizar antes de.
porque habrá casos en que no estemos en ningún supuesto. De entrada, el servicio de contaduría y auditoría no está definido en ninguna de las fracciones. No faltará quien señale: es que la autoridad ya lo sabe. Es obvio, es fiscalización. No se está entendido de que no se debe de cumplir la ley. La ley se debe de cumplir, pero también el gobernador tiene derechos. Y si yo no estoy en ninguno de esos supuestos, ¿qué tengo que aclarar si es una invitación? Haz caso omiso. Tengo que tener la certeza, previo estudio, previo análisis, de que no estoy en ningún acto, o que no se esté incurriendo en un acto vulnerable correspondiente a cada una de esas fracciones. Obviamente. Entonces, bajo esa óptica, hay que analizarlo, ¿no? Si estoy o no obligado. Ahora, también hay quienes dicen: oye, contador, pero espérame, es que en la parte de esa invitación, en la parte final, señala que son 15 días. Bueno, ojalá nos diga la autoridad en qué ley parte de una invitación que se deben de ser 15 días para que yo pueda externar mi declaración, ¿no? Porque la verdad eso es terrorismo, por el lado que le quieran ver, esa parte final. La autoridad lo utiliza para crear temor entre los gobernados y se acerque y todo el mundo ande vendiendo formatos, vendiéndolo como espejitos, como recetas de cocina, que realmente no debe ser así. Ese es el punto en particular. Sino hacer un análisis previo de cada uno de los supuestos, desde el objeto de la empresa, las obligaciones que tiene la persona física ante el SAT. O sea, es un procedimiento que debe hacer el profesional. No solamente porque fulano, mengano me digan: oye, hay que presentar el aviso. Espérame, ¿ya analizaste? Reitero, no son recetas de cocina. Es como lo dijo un gran fiscalista, llámese como se llame, sea quien sea, hay que analizar, hay que revisar. Y qué mejor con un abogado, obviamente. Ese es mi punto de vista. Y aquí estaremos hasta la próxima. Saludos.